El perro les salvó la vida a todos los niños de esa cafetería. Si Shadow no hubiera ladrado cuando hizo la escuela. La directora hizo una pausa. Sus ojos estaban rojos mientras miraba a través del césped, lleno de padres atónitos. No estaríamos hablando sobre un milagro, estaríamos hablando de funerales. Se suponía que sería un día divertido, un evento comunitario, una oportunidad para que la unidad K9 de la policía local visite la escuela primaria Willow Creek y se dé la mano para mostrar algo trucos y enseñarles a los niños una o dos cosas sobre seguridad. Globos en la cerca, carteles que dicen proteger y servir. Había cajas de jugo y pizza para todos, pero a la 1:17 p.m., el evento se había convertido en el confinamiento y un pastor alemán llamado Shadow se habían convertido en la única razón por la que ningún niño estaba en la UCI o peor aún, 5 horas. Anteriormente, el oficial Jake Monroe ajustó el arnés de Shadow y le dio un suave rasguño detrás de las orejas al gran K9. Bostecé, y me sacudí el aire de la mañana como si no fuera nada importante. Amigo, ¿estás listo para conocer la sombra de un estudiante de tercer grado? Soltó un único ladrido. Jake sonrió. Lo tomaré como un sí. Eran poco más de las 8:00. A las 8 a.m., cuando Jake estacionó la patrulla en el estacionamiento del personal de la escuela primaria, Willow Creek, el sol todavía estaba subiendo. Sobre ellos arces, y el edificio vibraban con la energía habitual del lunes por la mañana. Niños lastimados y somnolientos dentro, una pareja de padres que se despiden con la mano, y el olor a tocino de la cafetería ya está en el aire. La directora, Dana Reynolds, una mujer cálida de unos 50 años con rizos plateados y un firme apretón de manos, saluda a Jake a un lado. Oficial de puerta Monroe, gracias por hacer esto de nuevo, los niños no han dejado de hablar. Sobre Shadow toda la semana, Jake exclamó, que es una celebridad humilde, pero no le pidas que lo haga. Firmar autógrafos. La sombra trotaba adelante, olfateando alrededor, meneando la cola, lo justo para demostrar que estaba en modo de trabajo, pero relajado. La primera hora transcurrió exactamente como se esperaba que Jake hablara con los estudiantes en el gimnasio sobre las unidades K9 y cómo están capacitados, lo que hacen porque su trabajo es importante. Sombra se desempeñó perfectamente sentado, rastreando incluso encontrar una llave escondida debajo de las gradas. Los niños estallaron en aplausos. A las 11 a.m. Jake y Shadow Nose invitaron a quedarnos a almorzar el lunes de macarrones con queso, dijo Dana con un guiño. Y no te preocupes, tenemos extra para Shadow. La cafetería olía a nostalgia, queso derretido, pan horneado, bolsitas de jugo y tater tots. Jake sat cerca del final de una larga mesa con algunos profesores. La sombra yacía a sus pies jadeando contento. Fue entonces cuando sucedió. La cabeza de Shadow se levantó de golpe y olió una vez. 2 veces. Luego se puso tenso, no agresivo, pero alerta. Jake inmediatamente. Lo recogí. ¿Qué es, chico? La sombra se movió hacia adelante, la nariz pegada al suelo. Zigzagueando entre los estudiantes como un misil de 4 patas, se detuvo cerca del mostrador donde estaban las bandejas de comida. Todavía estaba siendo preparado por el personal de la cafetería. Entonces gruñó que era bajo y profundo y antinatural para el perro amigable que acababa de hacer una ronda de chocar los 5 con un grupo de niños de jardín de infantes. Todos los niños, en la mesa más cercana, se congeló. La cafetería quedó en silencio. La sombra dio un paso adelante y ladró con voz aguda y urgente, apuntando directamente a una bandeja de macarrones con queso que acababa de ser colocada en el mostrador. Para la distribución, Jake ya se estaba moviendo. Agarró la correa de Shadow, levantó una mano y se dirige a la sala. Todos mantengan la calma. Maestros, por favor, muevan a los niños hacia el otro extremo de la sala. El director de la cafetería, Reynolds, estaba a su lado en segundos. ¿Qué está pasando con Jake? Sus ojos estaban fijos en su perro. Aún no lo sé, pero nos está diciendo que algo pasa. La sombra equivocada volvió a ladrar,
y arañó la pata del mostrador el personal de cocina. 2 las señoras del almuerzo. Y un estudiante de secundaria que trabajaba a tiempo parcial se quedaron congelados. Uno de ellos, la señora Loretta Hines, dejó caer la cuchara de servir que tenía en la mano y se llevó la mano a la boca. La directora Loretta Reynolds preguntó: Las Pontoisen. Manos de la mujer mayor temblaban. No lo hice. Se suponía que solo debía remover el queso. Juro que no lo corté, Jake, señora. Necesito saber exactamente quién manejó esa bandeja, Loretta. Parpadeó, ojos llorosos. Mi sobrino le conseguí este trabajo. No pensé que lo hubiera pasado mal, Jake. Se agachó además de Shadow y miró más de cerca la bandeja. El perro no solo estaba señalando, estaba protegiendo todo su cuerpo. Estaba posicionado para bloquear el acceso a la comida. Se volvió hacia el personal. Nadie toca. Algo más claro, la cocina. Ahora Sombra se quedó apostada cerca de la bandeja, mientras Jake lo llamó al despacho. Este es el oficial Monroe. Necesito materiales peligrosos y comida. El equipo de seguridad de la escuela primaria Willow Creek alertó sobre posible manipulación de alimentos de un perro K9, una bandeja para servir. Nadie resultó herido. 30 minutos después, la cafetería fue sellada. Todos los estudiantes regresaron sanos y salvos a las aulas. Se llamó temprano a varios padres para que recogieran a sus hijos, y el departamento de salud estaba en camino. Jake se quedó en el gimnasio con Shadow, cuyo comportamiento había vuelto a la calma, pero aún vigilante. Los ojos del perro no se apartaron de la entrada de la cocina de Dana. Reynolds caminaba detrás de él. Simplemente no lo entiendo. ¿Cómo pudo saber que no había olor? Quiero decir, ¿viste la comida? Se veía bien. Jake no apartó la mirada de su compañero. Eso es lo que pasa con los perros. Al igual que Shadow, huelen lo que nosotros no podemos. Emociones, cambios en los químicos, incluso intención, asintió. Si algo en esa bandeja estaba hecho con ira, odio, o incluso por descuido, lo recoge cada vez que Dana traga fuerte. ¿Qué pasa? Ahora, dijo Jake poniéndose de pie y dándole una palmadita al costado de Shadow. Esperamos resultados y descubrimos qué niño planeaba alimentar a su escuela a las 3:12 p.m. La llamada llegó en la comida en esa bandeja marcada para la clase de 3er grado de la señora Hayward. Dio positivo para un aditivo artificial que podría provocar un shock anafiláctico en niños con alergia a los frutos secos. No tenía por qué estar en una cocina de la escuela. No era parte de la lista oficial de ingredientes, y alguien lo había puesto allí, ya sea intencionalmente o una broma cruel. El resultado pudo haber sido fatal. La sombra lo había detenido. Las cámaras de noticias externas ya estaban grabando a Jake manteniendo la distancia, mientras el director Reynolds se dirigía a la prensa. Es un perro, habla con voz temblorosa, pero es más que eso. Es instinto, es proteger. Y hoy fue nuestra voz de la razón cuando nadie más lo notó. Algo andaba mal. Shadow se sentó tranquilamente a su lado, su cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera confundido por la atención que no le prestaba. No le importan las cámaras, solo se preocupa de que sus hijos estén seguros. La escuela está ahora. Los padres se habían llevado a sus hijos a casa temprano, y las bandejas del almuerzo todavía estaban sentados donde los habían dejado intactos. Las luces del pasillo zumbaban suavemente en el silencio, haciendo eco en las baldosas como el metrónomo. Contaba el momento en que casi todo había salido mal. El oficial Jake Monroe se encontraba en el ventana de la oficina principal con un vaso de papel de café tibio en la mano. Su K9, su compañero Shadow, descansaba en el suelo fresco junto a él, con la cabeza sobre sus patas todavía alerta, a pesar del silencio frente a ellos. Loretta Hines, la cocinera de la cafetería desde hacía mucho tiempo, estaba sentada en el banco, con las manos temblando como un trapo de cocina usado. Sus ojos estaban rojos y su voz seca. Después de horas de preocupación, Jake había visto esa mirada antes, gente que sabía algo.
Las personas que cargan con la culpa no supieron cómo explicarle que debería haber dicho algo. Susurro. Debería haberle dicho a alguien. Jake mantuvo la calma en su tono y le dijo a alguien. Loretta lo miró avergonzada por mi sobrino, por cómo había estado. Jake se sentó a su lado, con cuidado de no amontonarse. Tómate tu tiempo, y dime. Todo su nombre era Tyler Hines. 19 años abandonó la universidad comunitaria, sido viviendo con Loretta, durante los últimos 6 meses después, de algunos problemas en casa de los que a nadie en la familia le gustaba hablar. Ella le consiguió el trabajo en la cafetería a través de una agencia de trabajo temporal. La escuela necesitaba ayuda adicional. Durante la hora del almuerzo, Loretta le había dado un vale y él parecía estar bien, dijo. Tranquilo pero respetuoso. Siempre usaba sus guantes. Nunca se quejaba, pero luego, yo empecé a notar que faltaban ingredientes. El refrigerador quedó abierto una vez que lo vi mirando fijamente. Ventana a los niños como si estuviera a kilómetros de distancia. Se detuvo y miró a Shadow y luego hoy, cuando lo vi cerca de la bandeja, sus manos temblaban. Le pregunté si estaba bien. Él solo asintió y caminó. En la parte de atrás, Jake frunció el ceño. ¿Dijo algo? ¿Dejó algo atrás, Loretta? Ella negó con la cabeza, solo con esa mirada en sus ojos como si supiera lo que había hecho o lo que estaba a punto de suceder. Jake se paró y llamó a la estación. Necesito la dirección de Tyler Hines. Posible sospechoso en un caso de manipulación de alimentos, consigue una unidad para asegurar la residencia. Me dirijo allí ahora. Shadow se puso de pie y alertó instantáneamente a la casa Hines. En el borde de un antiguo suburbio, entrada agrietada de un piso estilo rancho, buzón colgando de un tornillo. Jake golpeó 2 veces sin respuesta. Aterrizó en Shadow el perro. Olfateó el aire cola baja. Cuerpo tenso, probemos la espalda. Redondearon el patio lateral pasando a través de hojas secas y una puerta de madera derrumbada, cuando llegaron al patio trasero. La sombra dejó escapar un silencioso gruñó y bajó su cuerpo hasta agacharse. Jake vio la figura a través de la puerta corrediza de vidrio. Tyler estaba adentro, sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la sala de estar, con los auriculares puestos y la mirada perdida en un... Apagó el televisor, y en la mesa de café frente a él había una bandeja de almuerzo abierta, del 160, mismo tipo que se usa en la escuela. Jake la golpeó. El Tyler de cristal no se movió. «Policía», dijo Jake lo suficientemente fuerte para que se le oyera. Aún así, nada. Jake abrió lentamente la puerta sin llave con la mano en su arma enfundada. Shadow lo siguió detrás preparado, pero controlado. «Tyler», dijo Jake con calma. «Tenemos que hablar». El joven finalmente levantó la vista, su rostro pálido, sus ojeras bajo los ojos y sus manos temblorosas. «No lo hice». Dijo que quería lastimar a alguien. Jake no habló. Dejó el silencio, cuelgue. Solo quería que supieran cómo se siente que Tyler siga siendo invisible para... Déjate llevar por esos niños. A ellos no les importa quién esté detrás del mostrador. Hacen divertido, tiran comida, se ríen cuando creen que nadie los escucha. Hizo un gesto hacia la bandeja. Solo era un poco de polvo. Algo que compré en línea. No incluso peligroso a menos que la alegoría de alguien. Jake respondió con voz plana. Que hay niños en esa escuela con alergias al maní, alergias al huevo, incluso pequeñas. Las exposiciones pueden causarles un shock. ¿Sabías que los labios de Tyler temblaban? Yo no. Creo que llegaría tan lejos, pero podría haberlo hecho, dijo Jake. Y la única razón por la que no lo hizo fue porque un perro olió algo. Estabas tratando de esconderte. Tyler miró a Shadow, y por un momento algo como... La culpa se apoderó de su rostro. «Lo siento», exclamó Jake. «No necesitas decirme nada, que necesitas contárselo a los padres». En la estación más tarde esa noche, Jake completó el informe mientras Shadow dormitaba, bajo su escritorio. Tyler había sido puesto bajo custodia sin resistencia. El cargo probablemente sería... posiblemente más peligro imprudente, dependiendo de los resultados finales del laboratorio,
y la decisión del distrito escolar, pero por ahora, la amenaza había terminado. Pero Jake no podía quitarse la sensación de que esta historia no se trataba de veneno ni venganza. Se trataba de ser visto o no. Al día siguiente, Jake regresó a Willow Creek para dejar una actualización oficial. Encontró al director Reynolds en la cafetería reorganizando las mesas y ayudando al personal a prepararse para el regreso de los niños a la normalidad. Jake le preguntó a Dana. Sonrió débilmente, lo que sea que eso signifique ahora. Se giró hacia Sombra y se arrodilló, rascándose detrás de las orejas. Tú eres la razón por la que ninguno de nuestros padres tuvo que recibir esa llamada. Lo sabes, ¿verdad? Shadow lamió su mano una vez y se acostó tranquilamente como si no fuera gran cosa. Dana miró a Jake. He sido director durante más de una década y nunca he cuestionado la cocina, ni una sola vez. Pero creo que tal vez olvida que las cosas malas no siempre vienen de afuera. Jake asintió. Por eso, a los perros les gusta la sombra, no les importan los títulos, solo siguen la verdad. Dana se recostó mirando la luz del sol filtrarse a través de las ventanas de la cafetería. Un favor, oficial Monroe, dígamelo la próxima vez que lo traiga de visita a la escuela. Haz que sea una inspección sorpresa, Jake, sonríe. Lo conseguiste esa noche. Jake se sentó en su porche, plato de comida en su regazo. Sombra a su lado masticando una merecida rebanada de pollo a la parrilla. ¿Alguna vez te cansas de tienes razón, chico?, preguntó Jake. La sombra no respondió. Solo miró hacia arriba, con calma. Los ojos conocedores de Jake se rieron y sacudieron la cabeza. Sí, yo tampoco. El día después del arresto de Tyler, la atmósfera en la escuela primaria Willow Creek era tensa, pero los maestros estaban decididos. Dio la bienvenida a los estudiantes con sonrisas adicionales. El personal de limpieza limpió la cafetería 2 veces y la directora Dana Reynolds se quedó en la puerta principal saludando a cada niño por su nombre. Pero incluso con los mejores esfuerzos de la escuela, un silencio. La inquietud persistía en los pasillos. Los niños susurraban sobre el asunto de la bandeja del almuerzo. Los padres intercambiaron miradas cargadas en la fila de recogida, y el personal no pudo evitar preguntarse qué tan cerca estábamos de. El oficial de desastres Jake Monroe sabía que la pregunta era solo la mitad del problema. La otra mitad de por qué nadie dijo nada antes fue lo que se le quedó grabado mientras estacionaba su patrulla frente a un pequeño bungalow blanco en Laurel Street. Más tarde esa tarde, la sombra se sentó en el asiento del pasajero orejas. ¿Recuerdas este lugar, amigo?, preguntó Jake frotando la nuca del pastor alemán. La sombra emitió un suave gemido. En respuesta, este era el lugar donde vivía Loretta Hines, y ella no había sido acusada. Técnicamente no había cometido ningún delito, pero el distrito la había puesto en licencia administrativa. A la espera de una mayor investigación, Jake pudo notar por su rostro el día anterior que esto no era así. Solo culpa por asociación, había algo más profundo. Subió los escalones del porche y llamó suavemente. Un momento después, Loretta abrió la puerta. Sus ojos estaban hinchados, parecía que no había dormido. ¿No estás aquí para me arrestarás?, preguntó ella esbozando una débil sonrisa. Jake negó con la cabeza. No, señora. Solo quiero hablar. Loretta se hizo a un lado. Tú y Shadow siempre son bienvenidos aquí al interior de su casa. Estaba ordenado pero cansado, con cortinas, florales descoloridas enmarcadas, fotos del nieto en la repisa de la chimenea, y un leve aroma a limpiador de limón en el aire. Una olla de cocción lenta hervía a fuego lento en la cocina, pero Loretta no se movió para comprobarlo. Hizo un gesto hacia la sala de estar. Por favor, siéntate. La sombra se acurrucó cerca de la mesa de café. Los ojos nunca se alejan demasiado de ella. Jake, de la puerta principal, aceptó un asiento en el sofá que he estado revisando. Todo, dijo Loretta, después de un largo silencio tratando de averiguar dónde me equivoqué. Jake se inclinó hacia adelante con los codos en de rodillas. No envenenaste a nadie, dijo Loretta. No,
dijo ella. Pero alguien entró en esa cocina con dolor en el corazón, y yo pretendí que no era así, allí. Jake se quedó callado. Ella miró sus manos. El padre de Tyler, mi hijo mayor, hijo que abandonó hace años, drogas, cárcel, entra y sale. Tyler rebotó de un lado a otro y vivió con él. Mamá, luego su tía, luego de vuelta conmigo, siempre, callado. Siempre con la cabeza gacha. Sacudía la cabeza lentamente. Pero últimamente comencé a notar cambios no solo en cómo hablaba, sino en cómo no lo hacía. Hablaba de que él llegaba a casa y se sentaba en la oscuridad una noche. Lo encontré triturando papeles, dibujos de tarjetas de cumpleaños antiguas que hizo en la escuela primaria. Jake frunció el ceño. Siempre en terapia lo intentamos. Él lo odiaba. Dijo que nadie escuchaba. De todos modos. Loretta tomó una respiración, temblorosa. Así que cuando la escuela necesitó ayuda adicional, y él necesitaba algo que hacer, pensé que esto podría ayudar a un propósito. Una rutina. Los niños son buenos para el alma. Ya sabes. Jake asintió, pero él no lo vio de esa manera, continuó. Él lo vio como otro lugar al que no pertenecía, donde la gente le sonreía, pero nunca lo vi realmente. Me dijo una vez que la gente te trata mejor cuando sabe tu nombre. Uso diadema y ni siquiera tengo una etiqueta con mi nombre. Jake se recostó y dejó que eso lo llevara. Me dijo que no quería lastimar a nadie. Jake dijo después de un momento, pero esa es la cosa con dolor. No se queda donde lo pones, se extiende. Loretta asintió. Poco a poco. Supe que por eso quería preguntar algo, no como cocinero ni como testigo. Justo cuando una abuela Jake levantó la vista. ¿Crees que es malvado? Jake parpadeó. No, no lo creo. Creo que está roto y la gente rota no necesita un castigo primero. Necesita a alguien que no tenga miedo de estar a su lado. Al desorden exhaló profundamente y llena de tristeza, y tal vez finalmente un poco alivio. Me inclino. No te pido que lo arregles, dijo. Simplemente no dejes que lo olviden. Eso es todo lo que pregunté. Jake asintió una vez. Haré lo mejor que pueda cuando regrese a la estación. Jake escribió a máquina su informe final sobre el incidente, y lo escribió claramente. No lo hizo todo dramatizar, pero se aseguró de incluir el papel de Shadow en los detalles de cómo el Canon 9 había al identificar la bandeja manipulada permaneció en posición protectora, y señaló el peligro sin fallar. Lo remató con una línea que rara vez usó en documentos oficiales, las acciones de la unidad K9 Shadow para prevenir un posible evento. Con muchas víctimas, sus instintos y su entrenamiento deben ser reconocidos no solo como heroicos, sino también como la capitana necesaria Linda Vargas se detuvo en su escritorio cuando presionó enviar. Te escuché. Manejó ese caso escolar mejor de lo que la mayoría lo hubiera hecho. Jake lo rescató. Sombra Linda sonrió. Aún escuchas a tu perro, eso no es nada. Jake sonrió de todos modos. Él suele ser el inteligente. La semana siguiente, la junta escolar organizó una reunión. Reunión a puerta cerrada. Jake no esperaba ser invitado, pero apareció de todos modos, sentado en la parte de atrás, a la sombra del uniforme. Sus pies hacia el final. El director Reynolds se puso de pie y pidió hablar. Se ha hablado mucho sobre políticas de responsabilidad y verificación de antecedentes, dijo. Y esas cosas importan. Pero lo que más importa, al menos para mí, es que un niño no terminó en el hospital porque un perro siguió sus instintos. Pausa. Y que una mujer que ha alimentado a los niños de esta comunidad durante más de 20 años, tuvo el coraje de hablar cuando lo que más importaba era que ella cometió un error, pero no lo ignoró y se presentó. Hice un gesto hacia el fondo de la sala, y recomiendo que se le dé a Loretta Hines la opción de retirarse con todos los honores. La habitación murmuró en acuerdo. Jake exhaló lentamente. Shadow dejó escapar un suave bufido a un lado. Él, como si sintiera el cambio. Una semana después se celebró una modesta ceremonia. Celebrado en el patio de la escuela, Loretta, vestida con su mejor atuendo de domingo,
Recibió un placa con su nombre grabado debajo de las palabras, un legado de servicio que Jake mantuvo. Con Shadow, que vestía su chaleco pulido, y una etiqueta plateada nueva que decía, Shadow, guardián cercano de Willow Creek. Los estudiantes colocaron notas de agradecimiento en sus patas. Una de ellas, una niñita con asma, lo abrazó fuertemente y le susurró, «Gracias por oler esa cosa aterradora». La voz de Jake se quebró cuando leyó esa nota más tarde esa noche mientras el sol se sumergió detrás de los árboles. Jake asó pollo en el porche, mientras Shadow esperaba pacientemente junto a la puerta. «Sigues haciendo esa cosa donde hueles lo que el resto de nosotros no podemos», dijo Jake, «y seguiré intentando entender lo que tú ya lo he descubierto». Shadow inclinó la cabeza como si estuviera de acuerdo, y en algún lugar en el resplandor del perdón silencioso y las segundas oportunidades hicieron que el mundo se sintiera un poco más seguro. 3 semanas después del incidente en la escuela primaria Willow Creek, algo inesperado comenzó a suceder en las escuelas de todo el país. Llamadas telefónicas del condado, correos electrónicos, cartas de los padres, no quejas, solicitudes pueden visita de sombra a nuestra escuela. El oficial Monroe estaría dispuesto a hablar con nuestros estudiantes sobre lo que sucedió. ¿Podemos? También comenzó un programa de seguridad K9 en la escuela primaria Lincoln. Comenzó con una madre soltera de Crestwood que escribió en Facebook sobre cómo su hijo, que tenía una alergia grave al maní, ahora dormía mejor por la noche. Saber, que había un perro ahí fuera, podía oler el peligro antes de que alguien más pudiera verlo. La publicación fue compartida más de 10,000 veces. En una semana, la historia se había difundido silenciosamente, y la sombra nacional se había convertido en un símbolo novedoso. No solo por seguridad, sino por algo más profundo, instinto de confianza y escucha. Cosas silenciosas que pasan desapercibidas. El oficial Jake Monroe no había planeado iniciar ningún tipo de programa, y Shadow había vuelto a su horario habitual. Patrullas de rutina, visitas escolares ocasionales y actividades nocturnas, papeleo con café rancio de gasolinera, pero cuando la junta escolar lo llamó y le preguntó si ayudaría a lanzar un programa piloto de seguridad y programa de empatía, no dudó en llamarlo Pausa por la Seguridad. Programa rotatorio, donde equipos K9 visitarían escuelas no solo para hacer demostraciones, sino para formar seres humanos reales. Las relaciones enseñan a los estudiantes sobre la inclusión de la conciencia, y cómo los animales como Shadow pueden sentir emociones que los humanos a menudo no perciben. «No soy profesor», Jake le había dicho al director Reynolds, quien estaba coordinando el lanzamiento. Ella sonrió. «Está bien, Sombra». Su primera presentación fue en la escuela primaria Lincoln, una escuela a solo 2 pueblos de distancia. Jake se paró frente a un gimnasio lleno con Shadow a su lado, de ellos enmarcados por una pancarta que dice, «Los héroes vienen en todas las formas, algunos caminan sobre 4 patas». No estaba nervioso, pero tampoco era una conversación normal. «No estoy aquí para decirte cómo estar seguro», comenzó. «Estoy aquí para mostrarte cómo prestar atención». Caminó lentamente dejando que los niños se mantienen ocupados. Hace 3 semanas, Shadow olió algo mal en una bandeja de almuerzo. No porque parecía gracioso, no porque alguien se lo haya dicho, simplemente lo sabía. Hizo un gesto. Hasta el perro que estaba sentado tranquilamente a su lado, lo sabía porque estaba entrenado para confiar en sus instintos porque escuchaba al mundo de la forma en que la mayoría de nosotros no lo hacemos. Jake escaneó a la multitud. Cuarto. Los estudiantes de 5º grado ya susurran entre ellos. «Pero aquí está», la añadió, «que no tienes que ser un perro para hacer eso. Solo tienes que preocuparte». Compartió algunas páginas de notas anónimas. Los estudiantes habían escrito después del incidente de Willow Creek, algunos de niños que tenían alergias alimentarias y otros de niños que se sentían invisible en la escuela. Una nota decía, «Solía sentarme solo en el almuerzo, ahora alguien se sienta conmigo, tal vez sea por el perro». La habitación estaba en silencio.
Entonces alguien aplaudió, y luego otra sombra ladró una vez perfectamente sincronizada, y él hubo disturbios en aplausos en la sala de profesores. Jake se apoyó en el mostrador bebiendo agua tibia. Café mientras Shadow descansaba bajo el fregadero. La directora Barnes, una mujer más joven con el pelo corto y gafas inteligentes, estaba sentada frente a él. «No está mal para un tipo que dice no ser profesor», dijo Jake. «Es el perro. Yo solo soy el tipo que lo lleva a todos lados. ¿Sabes lo que digo?» Me gustó que dijera. «No solo hablaste de seguridad, hablaste de ver. La gente que importa ahora es más importante que nunca». Jake asintió. «Eso es lo que todo esto significa». «De lo que se trataba», dijo Tyler Hines. «No estaba intentando ser un monstruo. Simplemente no sabía cómo serlo». Vi que el director Barnes se quedó en silencio por un momento y luego dijo: «Tenemos algunos niños. Así aquí». Jake levantó una ceja. «Todas las escuelas lo hacen», sonrió. «Así que ¿cuándo podemos reservarte de nuevo?» Durante las siguientes semanas, el programa de pausa por seguridad creció más rápido de lo que nadie esperaba. Tapanin, estación de noticias, publicó un artículo titulado K9 salva vidas e inicia un movimiento. Shadow tuvo su propio segmento completo con imágenes en cámara lenta de él, corriendo por un campo escolar moviendo la cola y las orejas. Jake, animado, odiaba verse en cámara. A Shadow no parecía importarle lo que ocurría. Lo que más sorprendió a Jake no fue la atención, sino el cambio que comenzaron a hacer los profesores. Observando que los niños más tranquilos hablaban, los trabajadores de la cafetería fueron recibidos con buenos días en lugar de silencio. Más padres se involucró. Un padre incluso se ofreció como voluntario para volver a pintar la sala de descanso del personal, solo porque sintió que era lo correcto. Fue como si la escuela misma se hubiera despertado, y luego llegó la invitación de Jake. «No, esperaba que nos gustaría que hablaras en la conferencia de la Junta de Educación Estatal en Albany». Jake miró fijamente el correo electrónico en su teléfono. «Parpadea. Solo soy un oficial de patrulla», le dijo a Shadow, quien inclinó la cabeza. Ni siquiera le gusta hablar en público. Pensó en borrar el correo electrónico y luego pensó en Laia, la niña que fue casi una víctima, Loretta, la abuela que finalmente habló Tyler, el adolescente que se perdió, y cada estudiante que ahora presta atención a cosas de las que antes no se hablaba. Él respondió que sí. Shadow y yo estaremos allí el día del discurso en la sala. Estaba lleno de trajes, presentaciones y café caro. No era la gente habitual de Jake, pero él estaba detrás de la sombra del podio, a su lado, y les contó la historia desde el principio. No sobre la bandeja, no sobre el químico, sino sobre la corteza. La corteza que nadie esperaba. Y como ese único ladrido había iniciado una reacción en cadena de concientización, sanación y acción. «Quieren escuelas más seguras», Jake les dijo. «Comience prestando atención a los niños más tranquilos, a los rincones más tranquilos, y si tiene suerte, escuche al perro». Terminó con una ovación de pie. La sombra ladró una vez. Sincronización perfecta de nuevo. Esa noche Jake condujo a casa con las ventanillas bajas, dejando entrar el aire fresco. Llena la sombra del crucero asomando la cabeza por la ventana del asiento trasero, con las orejas aleteando. Jake se rió suavemente. «Sabes que ahora eres una celebridad», dijo Shadow. No reaccionó, solo se quedó mirando el camino como si ya buscara lo siguiente que nadie más podía oler. 6 meses después los ecos de aquello un solo ladrido todavía se escuchaba en todo el estado de Nueva York. El oficial Jake Monroe estaba sentado tranquilamente en una mesa larga dentro de un alto gimnasio escolar en Syracuse, hojeando un cuaderno lleno de preguntas escritas por estudiantes de secundaria. Shadow se sentó en sus pies. Observaban a los niños desfilar en fila tras fila, sus orejas erguidas y la cola baja pero meneando la cola. El programa de pausa por seguridad ha crecido más allá de lo que Jake jamás esperó. Comenzó con un rescate, y luego un discurso. Luego una segunda escuela.
Ahora fue una iniciativa masiva financiada y respaldada por el Departamento de Educación, que trajo equipos K9, llegan a las escuelas, para brindar concientización sobre seguridad, apoyo emocional y desarrollo de empatía. Shadow no era solo un perro policía. Ya no era un embajador para escuchar la asamblea. Comenzó con unos pocos palabras del director Jake, permaneció en silencio hasta que lo presentaron, y luego caminó hacia él, centro de la cancha con el micrófono, en la mano y la sombra a su lado. Soy el oficial Jake Monroe, este es Shadow. Y estamos aquí porque hace 6 meses él ladró. Había una ola de risas. Pero solo porque la sala no tenía idea de lo que vendría después, Jake explicó la historia. Otra vez, bandeja del almuerzo escolar el compuesto químico, el niño con alergia a los frutos secos, que nunca sabía lo cerca que habían estado del desastre. Las lágrimas del trabajador de la cafetería. La confesión del sobrino y la verdad detrás de... El ladrido que rompió el silencio, y luego se puso serio. ¿Sabes qué me asusta más? ¿Qué es veneno? Preguntó. Silencio. Miró al otro lado, del multitud de rostros jóvenes. Hay gente en esta sala que se siente invisible, niños que sentarse solos en el almuerzo, maestros que llegan a casa exhaustos y se preguntan si están haciendo una diferencia, padres que no saben cómo pedir ayuda. Tomó aire y la sombra no ladró porque sabía que la ingredientes ladró porque algo se sentía mal. Prestó atención cuando el resto de nosotros no lo hicimos. Jake se arrodilló y le rasqué a Shadow detrás de las orejas. Y eso es lo que quiero que te lleves de esto. Presta atención. Confía en tu instinto. Persona que escucha lo que nadie más está escuchando. Había un silencio en el gimnasio, que solo la verdad real podía criar. Y luego vinieron los aplausos. No fuertes, no frenéticos, solo honestos después. Del evento Jake ayudó a un grupo de estudiantes a acariciar a Shadow y a responder sus preguntas una por una. Algunos querían saber sobre el entrenamiento. Otros preguntaron si los perros podían oler con tristeza. Algunos preguntaron si podrían crecer y trabajar con animales como Shadow, una niña. Tal vez 10 sostuvo un bloc de dibujo en su mano y se quedó a unos metros de distancia hasta que todos los demás se fueron. Jake le sonrió. «Hey, ¿cómo te llamas?» «Abby», dijo. Quería conocer a Shadow. Asintió y casi lentamente. Extendió su bloc de dibujo y en la página había una imagen dibujada a mano. Una sombra parada entre 2 mesas de almuerzo, su nariz apuntando a una bandeja humeante. Llamas alrededor, de los bordes del dibujo, eso es realmente bueno. Ya que dijo aturdida por el detalle, miró hacia abajo. Yo era uno de los niños que estaba, se supone que debo comer ese almuerzo. El corazón de Jake se desplomó. Abby continuó su voz. Tranquilo, tengo una alergia muy fuerte al maní. Mi mamá dice que si hubiera comido esa comida, podría haberla dejado en silencio. Jake puso una mano en su hombro. ¿Estás aquí porque Shadow ladró y por eso tu historia no ha terminado todavía puedes escribirla? Abby se arrodilló débilmente junto a Shadow y lo envolvió con sus brazos. Él es mi héroe. Jake no dijo nada que no fuera necesario esa noche. Jake se sentó en su porche con una manta sobre sus piernas. El aire de principios de otoño ya empezaba a morder la sombra yacía a su lado. En el suelo de madera, Jake masticaba suavemente un juguete de goma con forma de insignia y sostenía una carta en sus manos. Este de Tyler Hines ahora en un programa de rehabilitación ordenado por la corte. Oficial del norte del estado Monroe. Sé que no lo sé. Merezco perdón pero quería que supieras que he estado yendo a terapia. Y leí una historia sobre Shadow en Ellen. El periódico lo llamaban un guardián de la empatía. Lo que me hizo pensar que si un perro puede preocuparse tanto por la gente, tal vez yo puedo aprender a hacer lo mismo. Estoy tratando de hacerlo ahora mismo. Gracias por... Deténganme antes de que sea demasiado tarde. Sinceramente, Tyler Hines. Jake leyó la carta 2 veces. Luego la dejó y miró. En Shadow, supongo que ya no solo atrapamos a los malos, ¿eh? Shadow golpeó su cola una vez. Ojos punto firme como si dijera, nunca lo fuimos. Un mes después, Willow Creek, la escuela primaria, celebró una ceremonia de dedicación,
No para una estatua ni para un edificio, sino para un jardín plantado justo afuera de la cafetería. Un camino sinuoso conducía a través de flores, plantado por estudiantes con nombres como Esperanza, Confianza y Segundas Oportunidades pintados en entre las piedras a lo largo del sendero. En el centro había una placa de bronce en un poste corto que decía en honor al oficial canino Shadow, quien escuchó lo que otros no entendían, y nos recordó a todos que debíamos escuchar. Jake no lloró en público, pero ese día casi lo hizo, especialmente cuando Loretta Hines se jubiló recientemente. Se paró a su lado y dijo, no solo salvó vidas, sino que nos devolvió nuestros oídos. Más tarde esa semana, Jake habló en 1900, un pequeño ayuntamiento sin cámaras, sin prensa, solo padres. Contó la historia otra vez, más simple esta vez. Entonces, dijo algo que no había escrito. Algo que surgió de ver a Shadow durante los últimos 6 años. Meses, creo que la mayor parte. Del peligro en este mundo no viene del mal. Viene de pasar por alto el cepillado. Cosas por elegir no mirar 2 veces. Por pensar que no es mi problema, pero... Cuando un perro ladra no discutes, prestas atención. Hizo una pausa. Tal vez todos ladremos, necesito ser un poco más como él a veces. El sonido más pequeño, un ladrido, una palabra, un susurro, puede evitar que algo terrible suceda, pero solo si alguien está dispuesto a escucharlo. Presta atención a lo que sientes mal, confía en tus instintos, y lo más importante, sé el persona que escucha cuando nadie más lo hace.